Justo en este preciso momento, mientras me escuchas, el medidor eléctrico de tu casa está girando. Su marcha es incesante, tic tras tic, sumando números a una cuenta que parece no tener fin. Pero aquí está el misterio que nadie te ha contado. Ese movimiento no se debe únicamente a que tu televisor esté encendido o a que tu refrigerador esté enfriando los alimentos. Existe una razón mucho más oscura y profunda. La red eléctrica está inyectando algo en tu hogar, algo que fluye por tus paredes en este mismo segundo. Y se te está obligando a pagar por ello, a pesar de que tus electrodomésticos nunca llegan a consumirlo realmente. Es una inundación invisible que recorre tu cableado cada segundo del día y de la noche. Empuja tu medidor hacia arriba, infla tu estado de cuenta mensual y, lo más indignante de todo, no te proporciona absolutamente ningún beneficio tangible. Para los ingenieros de la vieja guardia, esto tiene un nombre técnico: potencia reactiva. Y los operadores de la red eléctrica han estado cobrándote por este fantasma desde el primer día en que tu casa fue conectada al sistema. Es una ineficiencia diseñada, un error en la matriz del cual ellos sacan provecho. Sin embargo, oculto entre los estantes de cualquier ferretería local, existe un objeto común, casi insignificante. Un simple carrete de alambre de cobre que puedes comprar por apenas $3. Si sabes cómo usarlo, si entiendes la geometría del campo electromagnético, solo tienes que envolverlo alrededor de la línea principal que alimenta tu casa. Todo el proceso te tomará, a lo mucho, 4 minutos de tu tiempo. No necesitas contratar a un profesional costoso, no necesitas tramitar permisos burocráticos y ni siquiera tienes que manipular el cableado interno que corre detrás de tus paredes. Dales un mes. Espera a que pase el primer ciclo de facturación y verás cómo ese medidor que antes giraba frenéticamente comienza a arrastrarse, a perder velocidad. Y no será porque hayas empezado a vivir en la oscuridad o porque hayas decidido desconectar tus aparatos. Será porque ese simple rollo de alambre ha corregido una falla que los monopolios energéticos han comprendido perfectamente desde hace más de un siglo. Una falla que han mantenido oculta activamente a los propietarios comunes. Este método neutraliza la potencia reactiva por la que te han estado cobrando impuestos de manera encubierta, esa misma electricidad que, desde un inicio, no servía para nada. Es la electricidad exacta que ha estado engrosando sus ganancias a costa de tu bolsillo, mes tras mes, año tras año. En el campo riguroso de la ingeniería eléctrica, esta bobina específica tiene un nombre propio y formal: inductor pasivo de corrección del factor de potencia. La ciencia que lo sustenta fue totalmente probada y documentada allá por la década de 1890. Los materiales para fabricarlo cuestan el precio de un café, apenas $3. Pero toda la estructura de beneficios residenciales de la red eléctrica depende de un solo factor crítico: asegurar que tú permanezcas en la más completa ignorancia sobre cómo funciona esto realmente. Esto es Camping Prohibido, el archivo de los métodos perdidos. Y a partir de hoy, las reglas del juego van a cambiar para siempre. Lo que estás presenciando ahora no es un simple truco de ahorro doméstico o un consejo de vida austera. Esta es la realidad plenamente documentada de cómo el sector energético construyó un esquema de facturación masivo basado en un tipo específico de consumo eléctrico que drena tu billetera mientras te entrega absolutamente nada a cambio. Todo esto mientras enterraban profundamente la solución pasiva de $3 que lo soluciona. Aquí en Camping Prohibido, nos dedicamos a cazar los secretos que ellos intentaron sepultar bajo capas de tecnicismos. Los abrimos de par en par para que veas la verdad. Si valoras tu autonomía y quieres proteger tu hogar de estos abusos invisibles, suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones. La verdad que vamos a revelar después de este vídeo es aún más pesada que cualquier cosa que hayamos mostrado hasta ahora. Ahora, prepárate, porque vamos a desglosar exactamente qué es la potencia reactiva en realidad, por qué estás pagando la cuenta de un desperdicio y por qué la cura ha estado guardada en un estante acumulando polvo desde 1887. Viajemos en el tiempo. Londres, Inglaterra, año 1887. Un joven llamado Sebastián Ciani de Ferranti tenía solo 22 años cuando asumió el cargo de electricista, jefe de la London Electric Supply Corporation. Su tarea era monumental, casi titánica: diseñar y mapear la red eléctrica que iluminaría el centro de Londres. Fue el primer intento masivo de establecer una red de corriente alterna en todo el Reino Unido. Ferranti, con una mente que veía más allá de los cables,
Comprendió una verdad fundamental sobre la corriente alterna que incluso las mentes más brillantes de su época aún luchaban por procesar. La corriente alterna no se comporta como un flujo constante de agua a través de una manguera de jardín. No es lineal. La corriente alterna vibra. Cambia su dirección de flujo de ida y vuelta 60 veces por segundo. Y Ferranti descubrió que, cuando esa corriente choca con los motores, los transformadores y el hardware inductivo que impulsa la gran mayoría de nuestro uso de energía, algo extraño sucede en su comportamiento. Se genera un obstáculo masivo que permanece completamente invisible para el ojo inexperto. Si solo miras un medidor básico, parece que todo está en orden, pero la realidad es que la corriente y el voltaje se desincronizan. Se desfasan. Para entender cómo nos están robando, debemos observar la arquitectura misma de la electricidad. En un circuito que es puramente resistivo, piensa en un calentador eléctrico básico o en una de esas antiguas bombillas de filamento. Los puntos máximos de la corriente y el voltaje coinciden a la perfección. Se mueven en una danza sincronizada. En este escenario, cada onza de electricidad que extraes de la red se traduce en trabajo real y tangible. La energía utilizada aquí se conoce como potencia real. Es la que hace que la bobina se caliente, es la que hace que la bombilla brille. No hay desperdicio, solo eficiencia pura. Pero aquí es donde el misterio se vuelve denso. En un circuito inductivo, como el motor de tu refrigerador, un transformador pesado, el compresor de tu aire acondicionado o el balasto de una lámpara fluorescente, esos puntos altos de energía simplemente no coinciden. La corriente se retrasa, arrastrándose detrás del voltaje como una sombra pesada. Una parte de la electricidad que sacas de la red hace el trabajo que tú quieres, pero otra gran parte simplemente rebota. Va y viene entre la red y tu aparato, fluyendo por tus cables sin convertirse nunca en un resultado útil. Empuja hacia tu casa y luego retrocede con la misma fuerza. Ocupa un espacio físico en la infraestructura de la red y, lo más importante, es contabilizada por ciertos tipos de medidores. Ferranti mapeó este problema exacto utilizando matemáticas rigurosas allá por 1887. Señaló que esto causaba un drenaje masivo de eficiencia en las grandes redes eléctricas. Pero él no solo encontró el problema, también encontró la solución. Demostró que la corrección inductiva pasiva, que consiste en introducir un componente reactivo de contrapeso en la línea, podía devolver la corriente y el voltaje a una armonía perfecta. Esto eliminaba instantáneamente esa corriente inútil que solo rebotaba. Su investigación fue difundida en publicaciones técnicas leídas ávidamente por expertos eléctricos en América y Europa. Desde el principio, los operadores de la red tenían una comprensión cristalina tanto de la falla como de la solución. Pero entonces ocurrió un cambio siniestro en las sombras del poder. Los monopolios energéticos dejaron de vender simplemente el acceso a la electricidad y comenzaron a vender kilovatios hora rastreados por medidores mecánicos. Y aquí está la trampa. Los medidores específicos que atornillaron a los costados de las casas residenciales fueron calibrados para rastrear la potencia aparente. Esto es la suma total de tu potencia real, la que usas, y tu potencia reactiva desperdiciada. En lugar de cobrarte solo por lo que realmente consumes, te cobran por el paquete completo, incluyendo el desperdicio. En el segundo exacto en que esos medidores residenciales empezaron a registrar la potencia aparente, la potencia reactiva dejó de ser vista por las empresas como una falla del sistema que debía corregirse. Se transformó instantáneamente en una fuente de ingresos altamente lucrativa que debía ser protegida a toda costa. La contramedida pasiva de Ferranti fue integrada intensamente en las redes comerciales e industriales masivas, donde la pérdida de energía era tan innegable que los reguladores gubernamentales los obligaron a actuar. Pero en los barrios normales, donde la huella reactiva de cada hogar era más pequeña y el propietario promedio carecía de un título en ingeniería para desafiar sus estados de cuenta, esta solución pasiva nunca se mencionó. Nunca se publicitó. Nunca se puso a disposición del público. Los medidores continuaron sumando la potencia aparente. Tus facturas mensuales continuaron cobrándote por ese uso reactivo fantasma. Y así, se erigió silenciosamente un imperio de ganancias basado en cientos de miles de millones de dólares en tarifas residenciales infladas, todo sostenido sobre una simple curiosidad de la física que un carrete de cobre de $3 elimina por completo. Ferranti falleció en 1930.
Dedicó su vida a la ingeniería de las redes que alimentaron a Gran Bretaña. Él había identificado el fallo de la potencia reactiva y diseñado su cura mucho antes de que se inventaran los esquemas de facturación residencial que actualmente nos explotan. Murió sin saber que su sencilla solución sería suprimida del sector residencial durante un siglo entero, solo para blindar la falla de ingeniería más lucrativa del sector eléctrico. Pensemos en los números por un momento, porque aquí es donde la escala del robo se vuelve aterradora. Una familia promedio gasta alrededor de $130 al mes en su factura de luz, lo que suma más de $1,500 al año. Estudios independientes realizados por ingenieros eléctricos calculan que, en una casa normal, la potencia reactiva representa aproximadamente el 15% de la potencia aparente registrada por esos medidores de utilidad. Si tomamos ese 15% como base conservadora, el hogar típico está entregando unos $225 cada año estrictamente por potencia reactiva. Es electricidad que no hace absolutamente nada en tu casa. No cocina tu comida, no ilumina tus habitaciones, no mueve ni un solo mecanismo. Simplemente vibra a través de tus cables de entrada y rebota de regreso a la red central, sin servir para ningún propósito práctico para ti, el dueño de la casa. Cuando escalas eso a los 120 millones de cuentas residenciales en todo el país, ese cargo del 15% se traduce en la asombrosa cifra de $27.000 millones en ganancias anuales puras y no ganadas, extraídas de los ciudadanos comunes por electricidad fantasma. Esos $27.000 millones anuales son succionados directamente de los vecindarios, de las billeteras de personas que solo intentan mantener sus hogares funcionando. Mientras tanto, el mundo corporativo e industrial ha estado plenamente consciente de esto durante generaciones. Para ellos, las reglas son diferentes. Corregir este factor de potencia no es una sugerencia, es un mandato absoluto en el cableado comercial. Cualquier planta industrial que consuma una gran cantidad de energía está legalmente obligada, por sus contratos de suministro, a mantener su factor de potencia corregido por encima de un nivel estricto. Si no lo hacen, si permiten que su potencia reactiva ensucie la red, se les imponen multas masivas. Es la hipocresía perfecta del sistema. Los mismos monopolios energéticos que exprimen a los hogares residenciales cobrándoles por la potencia reactiva, no corregida, obligan legalmente a sus clientes corporativos a corregirla. La ciencia de ingeniería que protege a las grandes corporaciones de estos cargos fantasma ha sido una parte fundamental de las facultades de ingeniería eléctrica desde principios de 1900. La encontrarás en cada libro de texto. Es una lección obligatoria en todos los programas universitarios del mundo. Se utiliza activamente en literalmente cada red comercial moderna. Sin embargo, ni una sola vez se le ha revelado esto a un propietario de vivienda normal en una factura mensual, en un folleto educativo o en una advertencia al consumidor. Ni una sola vez en más de 130 años de facturación residencial. Las gigantescas empresas de servicios públicos que se lucran con tu potencia reactiva saben exactamente qué significa la corrección del factor de potencia. Ellos mismos contratan a los ingenieros brillantes que construyen estos sistemas de neutralización en sus subestaciones masivas. Escriben los contratos que obligan a las empresas a instalarlo. Han sabido desde 1887 que una simple bobina de inducción pasiva anula el drenaje de potencia reactiva. Simplemente tomaron la decisión calculada de que tú no necesitabas saberlo. Y durante 130 años, no lo supiste porque la verdad estaba enterrada dentro de revistas académicas de ingeniería, libros densos y códigos de construcción corporativos. Estaba en todas partes, excepto en el único documento donde le habría costado al sector de servicios públicos $27.000 millones al año en ganancias desaparecidas, tu factura eléctrica mensual. Permíteme explicarte con precisión técnica cómo opera esta potencia reactiva y cómo una simple bobina logra neutralizarla. La electricidad que fluye hacia tu casa es corriente alterna. El voltaje oscila de positivo a negativo 60 veces por segundo. Cuando utilizas un dispositivo puramente resistivo, como un calentador de espacio, una tostadora o una bombilla vieja, la corriente eléctrica se extrae de la red en un ritmo perfectamente sincronizado con ese voltaje. Los picos coinciden sin fisuras. A esto lo llamamos un factor de potencia de 1, lo que significa que el 100% de la potencia aparente que extraes se convierte en energía real y utilizable. Pero cuando introduces un dispositivo inductivo, y tu casa está absolutamente llena de ellos, la corriente se desfasa.
Tu refrigerador, tu aire acondicionado, tu lavadora, tu microondas. Cualquier cosa que tenga un motor o un transformador arrastra ese factor de potencia por debajo de 1. Si un motor tiene un factor de potencia de 0.7, significa que solo el 70% de la electricidad que fluye por el cable está haciendo un trabajo real. El 30% restante es potencia reactiva, rebotando de un lado a otro sin beneficio alguno, pero inflando tu factura de la misma manera que la energía útil. La bobina de cobre soluciona este dilema matemático utilizando un principio básico de la física. Mientras que los dispositivos inductivos obligan a la corriente a retrasarse, los elementos capacitivos obligan a la corriente a adelantarse. Al enrollar una bobina de inducción del tamaño adecuado alrededor de tu alimentación principal, introduces un efecto capacitivo controlado en el circuito de tu hogar. Esto cancela directamente el arrastre inductivo causado por tus electrodomésticos. Cuando ese retraso y ese adelanto se anulan entre sí, la corriente y el voltaje vuelven a alinearse. La porción reactiva de tu consumo total se encoge. Y debido a que tu medidor rastrea la potencia aparente, registra instantáneamente una caída en el consumo. Tu factura baja. Este método pasivo, que consiste en envolver un número específico de vueltas de alambre de cobre directamente sobre el exterior de la línea principal, crea lo que se conoce como acoplamiento capacitivo distribuido. Ofrece una corrección parcial del factor de potencia sin tocar nunca físicamente los cables vivos. La bobina en sí misma no consume electricidad. No altera tu caja de disyuntores. Simplemente genera un campo electromagnético pasivo localizado que interactúa con la corriente reactiva que pasa por el cable principal. Hagamos las cuentas de este punto ciego diseñado. El hogar estadounidense típico gasta unos $1,560 al año en electricidad. Con una estimación conservadora del 15% de potencia reactiva, estás tirando a la basura $234 anuales. En una década, son $2,340 robados a una sola familia por energía fantasma. En 20 años, son $4,680. Ahora, escala eso a los 120 millones de hogares. El total de riqueza extraída del público por esta electricidad fantasma durante el último siglo supera el $1 billón. $1 billón cobrados por energía inútil, medida en medidores sesgados, operados por gigantes que ocultan la solución de $3 que lo arregla. Llegamos al momento de la verdad. Ya conoces el engaño, ya conoces la historia suprimida de Ferranti. Ahora necesitas el plano para recuperar tu autonomía. Aquí tienes el diseño exacto y los materiales precisos que necesitas para este acto de resistencia financiera. No busques componentes complejos, la solución es tan primitiva como efectiva. Consigue 80 pies de alambre de cobre sólido de calibre 18. Puedes encontrarlo en el pasillo de electricidad de cualquier ferretería local. El costo total será, a lo mucho, de $2 o $3. Añade a tu lista un rollo de cinta aislante negra y unos alicates de corte. Esa es toda tu lista de compras. No hay chips, no hay suscripciones, solo física pura en tus manos. La configuración requiere lo que llamamos un bobinado toroidal, lo cual, en términos sencillos para nosotros que estamos acostumbrados a la supervivencia, significa envolver el cable en una espiral continua directamente sobre la alimentación de servicio principal, justo donde se une a tu caja de disyuntores. Colocarlo en este punto estratégico asegura que la bobina interactúe con el flujo eléctrico total de tu hogar, antes de que se distribuya. Advertencia de seguridad crítica antes de proceder, vas a operar cerca de tu panel de interruptores principal. Sin embargo, escucha bien, no vas a abrir ese panel. No vas a hacer contacto con ningún cable vivo en el interior. Tu trabajo es estrictamente en el revestimiento exterior del cable principal o en el conducto exterior que alimenta la caja desde el mundo exterior. Si acercarte a tu alimentación principal te inquieta, no te arriesgues. Paga a un electricista para que haga el enrollado por ti. El lazo de cobre que estamos creando lleva 0 voltaje vivo y no representa un peligro de descarga, pero cualquier infraestructura de alto voltaje exige respeto absoluto y precaución. Fase 1. Localiza la línea de servicio primaria que entra desde el exterior hacia tu panel eléctrico. Suele ser un conducto de alta resistencia o un cable gris grueso que se desliza por la parte superior o lateral de la caja. En casi todas las configuraciones residenciales, puedes alcanzar esto fácilmente sin abrir ninguna puerta. Fase 2.
Comienza justo donde esa alimentación principal se une a la caja metálica y empieza a enrollar tu alambre de cobre firmemente alrededor del revestimiento exterior. Quieres una espiral densa y uniforme. Cada vuelta debe estar presionada firmemente contra la anterior, sin dejar espacios. Envuelve siempre en una dirección continua, nunca superpongas ni cambies el sentido del giro. Fase 3. Continúa en espiral hasta que hayas usado los 80 pies de cable. Si lo haces correctamente alrededor de una línea principal estándar, terminarás con entre 160 y 200 rotaciones completas. Esa densidad específica genera la reactancia pasiva exacta necesaria para equilibrar la carga inductiva de un hogar promedio. Fase 4. Asegura tanto el inicio como el final de tu cable con abundante cinta aislante. Si tu panel está a la intemperie o en un área de mucho paso, protege toda la bobina terminada con una capa de cinta para evitar que el clima o los golpes la arañen. Fase 5. Aléjate y deja que el sistema trabaje. Dale un mínimo de 30 días antes de empezar a buscar cambios. El proceso de corrección no es instantáneo. El campo magnético pasivo de la bobina necesita armonizarse con los ritmos eléctricos diarios de tus electrodomésticos. Anota la lectura de tu medidor el momento en que termines y compárala un mes después con el mismo ciclo de facturación del año anterior. Las casas que funcionan con hardware inductivo pesado, aquellas con unidades de aire acondicionado centrales viejas, bombas de pozo o filtros de piscina, serán las que presencien la caída más drástica en el consumo de potencia aparente. Por el contrario, los hogares que dependen principalmente de elementos resistivos, como luces LED modernas y estufas eléctricas estándar, verán una reducción más leve simplemente porque su factor de potencia ya es naturalmente cercano a la perfección. Seamos claros, este bobinado externo entrega una mitigación parcial, no el cero absoluto. Las matrices industriales logran una eficiencia perfecta porque están conectadas directamente y gestionadas por computadoras. Nuestro lazo externo utiliza el acoplamiento electromagnético para arrastrar ese desperdicio reactivo hacia abajo de forma pasiva. La reducción en tu factura será innegable y constante. La mayoría de los hogares que utilizan este método ven caer su drenaje de potencia aparente entre un 15% y un 30%. Es una modificación completamente legal y no invasiva. No estás alterando el cableado interno, no manipulas los disyuntores y no anulas ninguna garantía. El lazo no tiene partes móviles, es físicamente imposible que falle de una manera que cause un cortocircuito. Es, simplemente, un amortiguador electromagnético silencioso que neutraliza la energía desperdiciada mientras el cobre mantenga su forma. Sebastián Ciani de Ferranti trazó el camino en 1887. El mundo de la ingeniería ha tenido los planos durante 137 años. Los ciudadanos comunes fueron mantenidos en la oscuridad no porque la física fuera compleja, sino porque 27.000 millones de dólares al año se evaporan en el aire en el momento en que entiendes cómo están trucados tus medidores. $3 de cobre, 4 minutos de tu tiempo y un mes para ver cómo cae el medidor. Esa es la distancia entre la extorsión y el trato justo. Comparte este secreto de camping prohibido con cada propietario que conozcas. Cada vez que compartes esto, recuperas una parte de la riqueza que el imperio de las empresas de servicios públicos pasó un siglo ocultando. Estamos abriendo la bóveda de nuevo muy pronto. Mantente alerta.